Patria, se abre la sesión. Queremos dar la más cordial bienvenida a la subsecretaria de Educación Superior, a Verónica Figueroa Huenchu. Muy bienvenida a esta comisión, también a los senadores que están el día de hoy presentes, al senador Gustavo Sangüesa, al senador José García Ruminot. Saludamos también a quienes se están conectando a través de la modalidad telemática, el rector y presidente del Consejo de Universidades Estatales, del CUECH, Osvaldo Corrales Jorquera. Saludamos también al vicepresidente del Consejo de Rectores, le digo siempre presidente, al rector de la Universidad de Santiago, Juan Solesi, que también se encuentra ya conectado de manera telemática. Saludamos a Heidi Berner, del equipo también del CUECH. Y esperamos que se incorpore en algún momento también el G9 a través de su presidente. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Gracias, presidenta. En primer lugar, los proyectos de ley que han ingresado a la comisión y aquellos que se han renovado o hecho presente urgencias. El día 31 de mayo, el día de ayer, ingresó a tramitación el proyecto de ley que modifica los requisitos del ingreso a carreras de pedagogía, establecido en el artículo 27 bis de la Ley 20.129 y el artículo 37 transitorio de la Ley 20.913, Boletín 14.151. Había un antiguo proyecto de esto que no se despachó en su momento y este proyecto está reformulando ciertos términos. Luego se ha hecho la presente de urgencia para 3 proyectos en carácter de simple, el que declara el día 30 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Víctimas del Asbesto y autoriza a erigir monumentos alusivos en las comunas que indica. El segundo, el que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, el proyecto de ley que está hoy día en tabla de esta sesión. Y finalmente, el que dispone la obligatoriedad de la adopción del régimen de Federación Deportiva Nacional para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera permanente, que es un proyecto que está en el área de temas del deporte en esta comisión. Luego, las excusas para concluir esta sesión del ministro de Educación, don Marco Antonio Ávila, quien señala que en este mismo horario tenía que concurrir a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que en su reemplazo asiste y está con nosotros, como usted lo ha indicado, la subsecretaria de Educación Superior, señora Verónica Figueroa, junto a su equipo. Y finalmente, del señor Enio Vivaldi, que también agradece la invitación y señala quién va a asistir en su reemplazo, que es la vicerrectora de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, la señora Heidi Berner, que está acá con nosotros. Eso, señora presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Se ofrece la palabra. Tenemos varios sobre la cuenta. Se ofrece la palabra. Hemos recibido también una solicitud de los alcaldes de Aysén y de Coyhaique para exponer en esta comisión las preocupaciones que ellos tienen respecto de la implementación de los servicios locales de educación. Si le parece a la comisión, aceptamos recibirlos y coordinamos la mejor fecha para que ellos puedan estar con la presencia del ministro de Educación. Si les parece, así lo acordamos. Bueno, esta sesión ha sido convocada para iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidos en el título quinto de la Ley 21.091 sobre educación superior para el financiamiento institucional para la gratuidad. Para conocer cuál es el propósito, el objetivo y los alcances de esta iniciativa, queremos ofrecerle la palabra a la subsecretaria, señora Verónica Figueroa Huenchu, por favor, por hasta 15 minutos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a Presidenta por recibirnos, muchas gracias a los honorables diputados también y al equipo por esta sesión. Nosotros hemos preparado, aprovecho también de saludar a quienes están online, del Senado, a quienes están online también. Y hemos preparado una presentación para ustedes hoy que consta de los siguientes puntos. Primero, presentar cuáles son los objetivos de este proyecto de ley, qué es lo que establece la ley en términos del proceso para definir los aranceles regulados, qué es lo que ha ocurrido con este proceso y que nos llevan a esta situación actual por la cual estamos solicitando la incorporación de esta modificación a la ley,
y también explicar qué acciones hemos adoptado desde la subsecretaría respecto de informar, ¿cierto?, y mantener también sobre todo a los actores clave respecto de lo que está ocurriendo con esto. En primer lugar, señalar que nuestro proyecto de ley tiene como objetivo principal postergar la entrada en vigencia de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los costos de titulación o graduación para las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad al año 2024. Recordemos que la modificación que se hizo en el año 2022 definía que la entrada, muy buenas tardes, en vigencia de los aranceles regulados era para el año 2023. Nosotros estamos solicitando, por lo tanto, una modificación a la ley para su inicio en el año 2024. Y, en segundo lugar, es dar cumplimiento íntegro al procedimiento que la ley 21.091 consagra para la determinación de estos valores regulados, que, como voy a explicar en la presentación, esto no ocurre y lo que nos lleva, por lo tanto, a solicitar esta prórroga para el 2024. Algunos antecedentes que nos parecen claves, sobre todo, qué es lo que establece la ley en términos del proceso para poder definir los aranceles regulados y que están establecidos para esta primera oportunidad, ¿cierto?, porque es la primera vez que se están estableciendo estas bases técnicas para estos aranceles regulados y que están contenidas en el artículo 37 transitorio de la ley 21.091. Establece lo siguiente: en primer lugar, que la subsecretaría debe enviar una propuesta a la Comisión de Expertos de Aranceles Regulados, pero esa propuesta debe ser consultada, ¿cierto?, discutida por las instituciones de educación superior y por las federaciones de estudiantes. Una vez que ocurre ese envío de esa propuesta, la Comisión de Expertos de Aranceles Regulados debe revisarlas y hacer observaciones si es que existe, ¿verdad?, la posibilidad de hacer observaciones. Una vez hecho esto, recepcionadas esas observaciones, la Subsecretaría de Educación Superior debe establecer cuál es, ¿cierto?, la resolución exenta donde van a constar estas bases técnicas. Una vez publicada esa resolución exenta, debemos enviar un informe de cálculo de aranceles regulados a la Comisión de Expertos y a las instituciones de educación superior. En este proceso, las instituciones de educación superior envían a la Comisión de Expertos sus observaciones, sus apreciaciones respecto del proceso. La comisión, una vez recibidas estas observaciones por parte de las instituciones, aprueban o hacen observaciones sobre el cálculo y, por lo tanto, terminado este proceso, la ley señala que corresponde entonces al Ministerio dictar las resoluciones exentas que establezcan los valores entonces de los aranceles regulados. Esto es tal cual está establecido, ¿cierto?, el procedimiento en la ley. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en este proceso, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, en el año 2018 se publica la ley 21.091 que crea, ¿verdad?, este sistema de educación superior y que establece dentro de sus articulados, ¿cierto?, el establecimiento de estas bases técnicas para el financiamiento de la educación superior. En el año 2019, el 30 de diciembre del año 2019, la Subsecretaría de Educación Superior estableció, de acuerdo a este procedimiento establecido en la ley, las primeras bases técnicas para poder proceder posteriormente al cálculo de los valores regulados. En julio del año 2020, la Subsecretaría emite el informe de cálculo, ¿cierto?, a partir de estas primeras bases técnicas, que recordemos que es posterior, de acuerdo al proceso que explicaba recién y que está contenido en la ley. El informe de cálculo, ¿cierto?, sucede, ¿cierto?, al establecimiento de las bases técnicas. Y el 30 de abril del año 2021, la Subsecretaría establece los valores regulados de aranceles y los derechos de matrícula para el año 2022. Sin embargo, la Contraloría General de la República emitió un dictamen respecto de esas bases técnicas y no solamente observó, sino que además definió que existían ciertos reclamos de ilegalidad que las instituciones le habían hecho llegar a la Contraloría, y en términos generales los reclamos
que Contraloría recoge y observa en este dictamen es, en primer lugar, respecto de que la ley establece un periodo de consulta y de participación a las instituciones de educación superior en el proceso de elaboración de las bases técnicas, cuestión que no habría ocurrido y que, por lo tanto, existían, ¿cierto?, de distintas orgánicas que agrupan a instituciones de educación superior y de instituciones de educación superior reclamos respecto de que no se había respetado ese procedimiento. En segundo lugar, Contraloría se pronuncia respecto de la complejidad para explicar la racionalidad que existía detrás de el método de cálculo para definir los aranceles regulados. Así que, por lo tanto, Contraloría señalaba que desconocía, ¿cierto?, que no existía, no era posible explicar la motivación de los actos administrativos y, por lo tanto, no se estaba cumpliendo tampoco con la transparencia necesaria en torno al procedimiento. Y finalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 de la Ley 21.091, los criterios con los que se habrían definido, ¿cierto?, estas bases técnicas no estarían respetando, ¿cierto?, la agrupación de carreras con estructuras de costos similares. Por lo tanto, Contraloría emite estas observaciones, ¿cierto?, y en función de ese informe que recibe la Subsecretaría de Educación Superior, en diciembre del año 2021, se plantea a través de la Ley de Presupuestos una modificación a la glosa, dado que los plazos no se estaba llegando de acuerdo a lo que establecía la ley, solicita que se entre en vigencia los aranceles regulados para el año 2023. Con ese plazo, por lo tanto, y considerando las observaciones que le había hecho Contraloría, en marzo del año 2022, la Subsecretaría de Educación Superior publicó las nuevas bases técnicas, ¿cierto?, recogiendo, obviamente, a juicio de la Subsecretaría, las observaciones que le estaba haciendo la Contraloría General de la República, y a continuación, el día 10 de marzo, emitió el nuevo informe y la memoria de cálculo a partir de esta metodología donde entendía, ¿cierto?, o a juicio de la Subsecretaría, se estaba respondiendo efectivamente a las observaciones que le había hecho Contraloría General de la República. Asumimos nosotros como nuevo gobierno y en mi caso como subsecretaria de Educación Superior el 11 de marzo y por lo tanto nos encontramos, ¿cierto?, con esta historia y estas bases técnicas publicadas en el Diario Oficial el día 10 de marzo, pero nos encontramos, como voy a explicar, con algunas inconsistencias complejas que nos ponen en un contexto también de incumplimiento a la ley respecto de los plazos y los procedimientos. De acuerdo a la ley, el 10 de abril expiraba el plazo para que las instituciones de educación superior formularan observaciones al informe y a la memoria de cálculo que fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo, y actualmente, ¿cierto?, dado que estas bases técnicas todavía están en proceso, tiene la comisión de expertos hasta el 10 de junio para emitir, ¿cierto?, sus formulaciones a este nuevo informe y a esta memoria de cálculo. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido, ¿cierto?, a propósito de, y por qué estamos en el fondo sentadas y sentados hoy aquí solicitando la tramitación de esta ley corta? Por varias razones. La primera tiene que ver con que estamos en una situación donde estamos, ya sea por plazos o por procedimientos, incumpliendo lo que establece la ley. La ley de presupuestos, recordemos que por glosa, ¿cierto?, estableció que los valores de los nuevos aranceles regulados debían empezar a regir en el año 2023. Y para que eso ocurriera, el Ministerio debió, al 30 de abril, haber emitido las resoluciones exentas con los nuevos valores, ¿cierto?, de los aranceles regulados. Cuestión que no ocurrió, ¿cierto?, porque yo decía, al 10 de marzo se publicaron las nuevas bases técnicas con los valores. Por lo tanto, no ocurrió y ahí hay un primer incumplimiento, ¿cierto?, a lo que establece la ley. Pero la ley, ¿cierto?, también establece un procedimiento para cumplir, ¿cierto?, con los plazos y para que estos distintos actores se pronuncien respecto de estas bases, que tampoco ocurrió.
Si el 10 de marzo se presentaron las nuevas bases técnicas, de acuerdo a la ley, la comisión de expertos tiene hasta el 10 de junio para pronunciarse respecto de esas bases y la subsecretaría hasta el mes de septiembre, ¿cierto?, para recoger esa información y, por lo tanto, estar publicando las resoluciones exentas correspondientes en octubre o noviembre de este año. Es decir, de una u otra forma no llegamos a lo que establece la ley para el 2023, por lo tanto, se hace necesario aplazar la entrada en vigencia de los aranceles regulados para el año 2024. Nosotros decimos que estamos en un zapato chino, porque de una u otra manera no podemos cumplir con los plazos que establece la ley, se hace necesario modificar aquello. Pero también es importante que la comisión, ¿cierto?, tenga a la vista que no solamente tiene que ver con el incumplimiento, ¿cierto?, a los plazos y procedimientos que establece la ley, sino que también que hay críticas de forma y de fondo a cómo se han establecido, ¿cierto?, estas bases técnicas, ¿cierto?, donde no se han respetado algunos de los principios que están establecidos en la ley respecto de ese procedimiento. Recordemos, señalaba yo, que la subsecretaría, ¿cierto?, había emitido estas nuevas bases técnicas, ¿cierto?, y el nuevo informe de cálculo, solamente con 8 días de diferencia, atendiendo estas observaciones que Contraloría General de la República les había hecho. Por lo tanto, emitió las nuevas bases técnicas y 8 días después emitió el informe de cálculo, haciendo una interpretación, la subsecretaría del momento, de que con este nuevo informe de cálculo estaban incorporando lo que Contraloría les señalaba porque se trataba de cambios menores. Sin embargo, la comisión de expertos, así como las instituciones, formularon observaciones respecto de cómo se había llevado adelante, ¿cierto?, el establecimiento de estas bases, que no se había hecho, ¿cierto?, de manera participativa, tal cual lo establece y con los plazos que establece la ley. Y un tema más de fondo, que estas nuevas bases son bases distintas, son bases que están cambiando la metodología y la forma de cálculo de los aranceles regulados. Es decir, estaríamos, a juicio de la Comisión de Expertos de Aranceles Regulados, ante unas bases distintas, nuevas bases, que no fueron conocidas por las instituciones y, por lo tanto, no pudieron opinar, ¿cierto?, o participar respecto de aquello. Como señalaba antes, de acuerdo a lo que está establecido en la Ley 21.091, estas bases debieron de haber sido sometidas a consulta, ¿cierto?, de la Comisión de Expertos. La Comisión de Expertos no conoció estas nuevas bases antes de que se publicaran y, por lo tanto, tampoco se cumplió, ¿cierto?, con el rol que tiene o que le da la ley a la Comisión de Expertos. Otro aspecto que también nos parece importante tiene que ver con las inconsistencias, ¿cierto?, metodológicas que tienen estas bases técnicas actuales. En primer lugar, y que dicen, ¿cierto?, de acuerdo al informe de la Comisión de Expertos, que hay un excesivo número de carreras que agrupan, ¿cierto?, a pocas instituciones de educación superior y lo que hace inviable, señala la Comisión, establecer costos que sean representativos. En segundo lugar, que la metodología de estimación de los costos representativos adopta criterios y variables poco fundadas y que, por lo tanto, es contradictoria incluso la forma en la que se calculan, no habría una racionalidad que se pueda explicar detrás de esas formas de cálculo. Y, en tercer lugar, que habría ambigüedades e indefiniciones sobre aspectos como los costos de infraestructura, el tratamiento de casos atípicos, carreras impartidas en distintas sedes, definición de ponderadores, entre otros. Por lo tanto, en vista de este escenario, ¿cierto?, tanto de incumplimiento de la ley como de las inconsistencias, ¿cierto?, de forma y de fondo que tienen las nuevas bases técnicas, nosotros hemos desarrollado desde la Subsecretaría de Educación Superior una serie de acciones desde el momento en el que asumimos la subsecretaría. Lo que hemos hecho y en conversación con los actores clave de educación superior ha sido iniciar el proceso de invalidación de estas bases técnicas, ¿no? Eso ya lo hicimos a través de una resolución, ¿cierto?, que viene a reemplazar las bases técnicas que están todavía, ¿cierto?, en curso. Hemos iniciado ese proceso de invalidación y, por lo tanto, lo que se abre ahora
es un periodo de audiencias, recibir a las instituciones, ¿cierto?, quienes se inscriben y citan una audiencia para presentar, ¿cierto?, sus observaciones, comentarios respecto de estas bases técnicas que estamos invalidando, pero también con la oportunidad de hacer comentarios para definir nuevas bases técnicas. Cabe señalar que estas decisiones de invalidar las bases técnicas actuales, así como la metodología que se va a seguir hacia adelante y las causales por las cuales estamos solicitando esta ley corta, ¿cierto?, y estas modificaciones a la ley, fueron discutidas de manera personal, ¿cierto?, por mí con todas las agrupaciones de instituciones de educación superior. Yo me reuní con Vertebral, me reuní con CUP, me reuní con el CRUCH, quien sacó, de hecho, un acuerdo la semana pasada, el jueves, apoyando de manera explícita esta estrategia. Me reuní con el CUET y, por lo tanto, nos dimos, ¿cierto?, de manera muy responsable que pudieran comprender qué es lo que está detrás de esta decisión. Nos parece clave, como yo les he señalado a las y los rectores, que ellos sepan de primera fuente y de manera clara y que tengamos la oportunidad, por lo tanto, de iniciar un proceso que no se inicia de cero, porque ya hay un aprendizaje y hay diagnósticos que ya ha llevado adelante la comisión de expertos y las propias instituciones que nos permitirían, ¿cierto?, elaborar unas bases que no solamente sean construidas de manera informada, transparente y participativa, sino que respondan a lo que la ley específicamente señala para esa definición. Nosotros iniciamos, ¿cierto? Yo les informé a las y los rectores, les hicimos llegar a cada uno las bases de las RECs de invalidación. Ya iniciamos el calendario de reuniones para trabajar en torno a las nuevas bases técnicas. Les hicimos llegar un cronograma también muy claro con cómo vamos a operar para poder llegar al 2024 con las nuevas bases técnicas y el nuevo cálculo, ¿cierto?, de aranceles regulados. Iniciamos una comisión técnica que está trabajando con estos principios en conjunto, en colaboración con el Comité de Expertos de Aranceles Regulados, lo cual también facilita bastante que cuando lleguemos a presentar estas bases ya han sido discutidas, revisadas y, por lo tanto, los plazos, ¿cierto?, no necesariamente vamos a estar muy ajustados con los plazos para poder llegar al 2024 y, por lo tanto, que esto sea sometido a las instituciones y al Comité de Expertos como establece la ley. Eso es lo que les puedo comentar, estimadas y estimados senadores, y es por eso que, en función de todo esto que he expuesto, es que solicitamos se pudiera introducir esta modificación que nos permita, ¿cierto?, postergar la entrada en vigencia de los aranceles regulados al año 2024, en el entendido que también hemos hecho, ¿cierto?, todas estas gestiones también. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, subsecretaria. Vamos a dejar las preguntas para el final, tras escuchar a quienes representan tanto al Consejo de Rectores de las universidades chilenas como al Consejo de Universidades Estatales, así como también al G9, que por lo demás forman parte ya permanente de nuestra comisión, han sido siempre invitados a este espacio y lo sentimos como una parte muy importante de este espacio acá en el Senado. Así es que le quiero ofrecer la palabra al rector Juan Manuel Solesi, en representación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, para que nos pueda dar su opinión o las preocupaciones que también les pueda asistir respecto a esta iniciativa legal. Rector. Muchas gracias, senadora, por su intermedio. Saludo a los senadores y senadoras presentes, como también a los que están participando hoy día de esta reunión. Voy a intentar compartir un documento que ya les hice llegar, así que ustedes deberían tenerlo además. ¿Se ve ahí? Sí, ya estamos viendo la presentación. Muy bien. Perfecto, gracias. Entonces, partimos por... Perdón, estamos en la última. Sí, muy agradecido. Sí, siempre nos estaba dando las gracias. Yo agradezco. Va rápido siempre el rector Solesi. Sí. Aranceles regulados, bien, yo creo que la subsecretaria, aprovecho saludarla también y a su equipo, ha sido muy clara, digamos, los hitos correspondientes que han transcurrido en este tema de la fijación de los aranceles
regulados y en las cuales el Consejo Rector ha tenido una participación muy importante en los años anteriores y esperamos que la siga teniendo, digamos. El contexto, y quiero decirlo a propósito de lo que señalaba la subsecretaria, nosotros, la subsecretaria nos hizo una invitación en el Consejo, en el Pleno del Consejo de Rectores pasado, a ser parte de este nuevo proceso de fijación de aranceles, lo que se analizó cabalmente y posteriormente se adoptó el acuerdo de acoger su propuesta, en base a la expectativa de que este nuevo proceso será participativo, el anterior no lo fue, y que los planteamientos de las universidades serán efectivamente contemplados. El proceso anterior tampoco fueron contemplados. El contexto de mi presentación va a ser básicamente plantear, digamos, propuestas e inquietudes en relación a este nuevo proceso en dos ámbitos: participación y financiamiento de las universidades de educación superior y algunos aspectos metodológicos de las futuras bases técnicas. Porque si bien el proyecto es de un artículo y es solo la postergación, pero hay varias cosas que están relacionadas en alguna medida con esta materia. Entonces, en primer lugar, creemos que es necesario garantizar la participación efectiva de las universidades y mayores recursos. La participación efectiva porque la misma Contraloría señaló que lo que se había hecho no había sido correcto y no habíamos tenido la plena participación en lo que esperamos que esto se corrija. Y esperamos que esta participación efectiva está dada, digamos, la misma ley por los artículos 91 y otros de la ley 21.091. Pensamos que en alguna medida el sistema o lo que sea que resulte de esto deberá comprometer o considerar mayores recursos, ¿ya? Y evitar el aumento de transferencia para algunas instituciones y la disminución en otras, más conocido como un juego de suma cero. O sea, si partimos hoy día y vamos a tomar los mismos recursos y vamos a redistribuir de una manera distinta la torta, lo más probable es que van a quedar entidades o carreras o universidades, digamos, con menos recursos y otras que van a quedar con más recursos. Y eso, a menos que sea algo tan evidente y tan efectivo y tan creíble, digamos, es muy poco manejable desde el punto de vista, porque se está tratando de un trabajo que se hace en función de los costos históricos, o sea, de costos reales que han tenido las instituciones. Por tanto, no es posible que estas disminuciones puedan afectar a alguna institución en particular. También deberemos propender a la solvencia y garantizar ciertos ingresos mínimos. Yo diría que un principio básico va a ser el no detrimento a las instituciones de educación superior, es decir, que las distintas instituciones del CRUS y otras instituciones no experimentarán disminución de las transferencias por concepto de aportes por gratuidad, ya que según la ley, como digo, estos aranceles deben basarse en costos históricos. Tenemos que ajustar las transferencias por gratuidad mientras se suspende el proceso de arancel regulado. Va a haber un periodo que vamos a estar suspendidos de la fijación de aranceles y mientras ocurra el proceso de fijación de aranceles resulta indispensable considerar algunas opciones que apoyen el financiamiento institucional de las entidades de educación superior. Hay algunas que quedaron muy perjudicadas en la situación cuando se partió con la gratuidad porque tenían arancel más bajo que los aranceles que se estaban dando. Y es así como, y también el artículo 108, que ya lo hemos planteado más de alguna vez, que habla de aquellos estudiantes que se demoran un año más, digamos, en la realización de sus estudios, y en los cuales obviamente el financiamiento alcanza solo al 50% del arancel. Y así también los artículos 35 y 38 transitorios de la ley 21.091. Perdón. Algunos aspectos metodológicos. La no disociación de las actividades y funciones universitarias. Los aranceles determinados por la subsecretaría se basan en una mirada limitada del sistema de financiamiento al excluir de la función docente los costos de investigación, posgrado y vinculación con el medio. Por lo menos lo que hemos visto hasta la fecha. Todavía no vamos a empezar a trabajar este otro proceso. ¿Ah? Y la verdad es que cada día más son indisolubles la función docente, la investigación y la vinculación con el medio. O sea, hoy día ya casi no es posible que haya un profesor que solo hace clases por un solo libro, digamos, un solo texto, un solo apunte, y la investigación se hace por separado y la vinculación con el medio por separado. O sea, hoy día es un trabajo de costos indirectos que también están relacionados con la docencia, y eso hay que tenerlo en cuenta en algún momento. La oferta de pregrado requiere de otras actividades para ser de calidad, tales como la investigación y la vinculación con el medio.
Si no, no va a ser nunca de calidad para su correcto funcionamiento. Por lo que estos costos deben incluirse en el cálculo, deberán ser regulados. Aspecto metodológico, me parece que ahí estaba eso, ¿no? Sí, a mí he pasado ya por ahí. Ya. Teníamos aquí un tema que es extraordinariamente relevante, que es la valoración económica de la infraestructura. Las anteriores fijaciones de las bases le daban más valor a aquellos conceptos que estaban orientados al arrendamiento, que es una labor muy propia de las universidades privadas después del año 90, digamos. Los arriendos frente a las propiedades o la infraestructura propietaria de las instituciones, que la mayoría de las instituciones del Consejo Rectores son propietarios de su infraestructura, y algunos son infraestructuras de muchos años que son patrimonio nacional, digamos, y que además no es fácil mantener. Entonces, la definición de costo vinculado a infraestructura es establecido a favor de la estrategia de arriendo de edificios por sobre la propiedad de ellos. Los costos no pueden inferirse únicamente a partir de los gastos, porque estos no reflejan necesariamente el costo de los recursos materiales y humanos requeridos para impartir una determinada carrera. Es decir, el costo no puede considerar únicamente el gasto contable, dado por su depreciación, seguros, impuestos, entre otros, sino que debe incluir también el costo de financiamiento asociado al uso del activo. Este último se refiere al costo de oportunidad del capital, es decir, con la posibilidad de dar un uso alternativo a un inmueble, como arrendarlo o venderlo, o invertir el valor obtenido para obtener un flujo permanente. Modelamiento y agrupación de carreras. Modelamiento integral de carreras. La regulación de aranceles debe entregar certezas al sistema de educación superior. Nunca un régimen tarifario puede establecer incertezas o situaciones dudosas, digamos, respecto a... Las certezas tienen que ver con qué va a ocurrir con la institución en un plazo breve, corto, mediano y largo. En este caso, los efectos de la regulación en general no posibilitan al avanzar de la forma secuencial, que se toma algún par de carreras, un grupo de carreras, después se toma otro grupo de carreras, después se toma otro grupo de carreras. Y lo que pasa es que la institución, ni los que trabajan en ella, tienen la capacidad de poder prever qué es lo que va a ocurrir en el largo plazo con la institución. Desde ese punto de vista, no es posible proyectar los efectos totales de la regulación de aranceles. Por otro lado, instamos, y lo hemos conversado así, el cumplimiento del mandato legal sobre el agrupamiento de carreras por estructura de costos y no basado solamente en su estructura curricular. Previamente esto fue observado por la Contraloría General de la República. Conclusión. En resumen, se considera evaluar las propuestas presentadas siendo consolidadas de los siguientes puntos: garantizar participación efectiva e inyectar mayores recursos, propender a la solvencia y garantizar ingresos mínimos, ajustar las transferencias por gratuidad mientras se suspende el proceso de aranceles regulados, no disociación de las actividades y funciones universitarias, valoración económica de la infraestructura, modelamiento integral de las carreras y agrupación de ellas acorde a la ley. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, rector, y gracias además por ajustarse a los tiempos también. Queremos ofrecer la palabra de inmediato al rector, si es que podemos sacar la presentación. Oh, perdón. Ahí. Déjame compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Solesi. Rector Corrales, ¿no tiene dificultad en intervenir de inmediato o prefiere llegar al destino? No, presidenta, intervengo de inmediato. En primer lugar, quisiera agradecerle la invitación, a través de usted saludar a las senadoras y senadores y a la señora subsecretaria de Educación. Les pido excusas por intervenir desde un vehículo, pero justo hoy tenía un compromiso paradójicamente en Santiago y me tuve que desplazar, un compromiso académico adquirido hace mucho tiempo, pero bueno, por supuesto no quise estar ausente de esta sección. En primer lugar, quiero decir que efectivamente las universidades del Estado también hemos discutido en los foros que nos son propios acerca de la propuesta de la subsecretaría en esta materia, y tal como ha dicho el rector Soles en su intervención anterior, nosotros por supuesto suscribimos en primer lugar las críticas, que muchas de ellas fueron realizadas desde nuestras propias
instituciones y también respaldamos, por supuesto, la medida que se está proponiendo desde la subsecretaría. Yo quisiera hacer presente, Presidenta, a través de esta instancia, que las universidades estatales venimos hace tiempo reivindicando, solicitando el hecho de que parece insólito que a las universidades del Estado se les financie a través de un subsidio a la demanda basada en el sistema de vouchers, ¿verdad?, que se entregan a los estudiantes. Las universidades estatales tenemos un régimen jurídico diferente, estamos sometidos a costos de transacción que son también muy distintos y mayores en algunos casos, y ninguno de esos elementos, por supuesto, va a quedar plenamente satisfecho ni reconocido en un sistema de esta naturaleza. Por lo pronto, hemos hablado y nos hemos referido a la situación muy especial que afecta a las universidades de zonas extremas, por ejemplo, que tienen que pagar entre sus costos asignación de zona, por supuesto. El sistema de compras públicas también grava de un modo diferente a las universidades del Estado, la toma de razón previa para todo tipo de transacciones, y por lo tanto todo este conjunto de especificidades hacen que, por cierto, la naturaleza, los principios, los objetivos de las universidades del Estado no queden bien reconocidos en un sistema como este. Eso es algo que yo, a pesar de que se sale un poco del tema específico que venimos a tratar aquí, quisiera hacer presente, porque es una preocupación permanente de los rectores de las universidades estatales, y por su intermedio quisiera pedir la autorización para que aquellos aspectos técnicos más específicos puedan ser abordados por la vicerrectora Berner, quien es la persona que ha estado asesorando al Consorcio de Universidades del Estado en esta materia. Muchas gracias, rector. Le ofrecemos la palabra a Heidi Berner. Muchas gracias, senadora, y por su intermedio saludo a todos los senadores de la comisión y a la subsecretaria y su equipo. No sé si es posible que pueda proyectar una breve presentación. Está habilitada también para compartir pantalla. Muchas gracias. Ahí ya estamos viendo la presentación. Y ¿se ve, no? Sí, pero no en modo presentación aún. Ah, yo la veo en modo presentación. ¿Ahí? Aún no, pero si quiere se ve bien, pero no está en modo presentación, pero no importa. ¿Y ahí quizá? No, con el cosito abajo. Ahí no vemos la presentación. No sé qué pasó, esperen un poquito, que está con más de una pantalla, entonces se marea esta cosa. ¿Ahí? Ahí sí, perfecto. Ya, muchas gracias, disculpen la demora. Bueno, esta es una breve presentación que trabajamos con Alejandra Contreras, me pidió también el rector Vivaldi que lo pudiese representar. Bueno, varias de las cosas que aquí se mencionan han sido dichas previamente tanto por la subsecretaria como por el rector Solesi, en relación, ¿no es cierto?, a que el 30 de septiembre del 2019 la Subsecretaría de Educación Superior fijó las primeras bases técnicas de cálculo del arancel regulado, y posteriormente en marzo del 2021 el cálculo de los aranceles por los primeros grupos de carrera, que este procedimiento realizado adoleció de numerosos vicios normativos que fueron representados por la Universidad del Estado y por las universidades del FLUCH a la Contraloría General. La Contraloría General, ¿no es cierto?, emitió un dictamen que acogió las reclamaciones relativas tanto a la participación de los actores del proceso, que ya se refirió extensamente también el rector Solesi, la motivación de los actos administrativos y la transparencia del procedimiento, que entre otros aspectos no consideró ni justificó adecuadamente por qué no consideró las observaciones que en su momento le hizo la Comisión de Expertos de Aranceles Regulados. Y también señaló, como ya lo dijo la subsecretaria, que las carreras no se ajustaron a los mínimos exigidos en la ley, y por tanto se ordenó a la subsecretaría adoptar las medidas que permitieran
ajustar ambas resoluciones, la de las bases técnicas como la de los primeros cálculos de aranceles. Y para ajustar aquellos que la subsecretaría dicta la resolución exenta 1376 del 10 de marzo del 2022, que modifica y complementa la resolución exenta del 2019 para subsanar estas observaciones que habían sido señaladas por la Contraloría General. Las nuevas bases técnicas, aun cuando, por eso la subsecretaría habló de complementar, pero en estricto rigor, a juicio de todos, ¿no es cierto?, estas nuevas bases técnicas hacen un cambio bastante más profundo y por tanto no cumplen con haber sido cotejadas ni verificadas previamente por la Comisión de Expertos de Aranceles Regulados ni por la propia Contraloría. Y por tanto su mérito y suficiencia quedó más bien a la decisión de la administración anterior. También el 10 de marzo, ¿no es cierto?, la subsecretaría emitió entonces, por tanto, el informe de cálculo y el valor de los aranceles a partir de esta aplicación de las bases técnicas y, como ya lo señaló la subsecretaria, de acuerdo a los pasos legales, la Comisión de Expertos de Regulación de Aranceles tiene plazo hasta el 10 de junio para pronunciarse respecto a estos cálculos. Por tanto, no obstante, la particular premura con que la administración anterior, ¿no es cierto?, dio cuenta de las nuevas, emitió estas nuevas bases técnicas con su correspondiente memoria e informe cálculo, no es posible cumplir con los plazos que se establecen en torno al artículo 88 de la ley 21.091, toda vez que el Ministerio no pudo dictar en abril recién pasado la resolución exenta para que rigieran los aranceles en el año académico 2023. Por tanto, efectivamente hay una imposibilidad de parte de esta subsecretaría, como lo señaló previamente la subsecretaria, de haber incluso logrado cumplir con los plazos considerando el trabajo previo realizado por la administración anterior. Por tanto, sin perjuicio de la necesidad práctica, es postergar el inicio en vigencia de los nuevos aranceles regulados para el año 2024. Es conveniente también mencionar que la nueva definición de bases técnicas realizada por el MINEDU subsisten problemas importantes que justifican una revisión profunda por parte de la actual administración, además de los temas de plazos que previamente señalamos. Una de las principales objeciones de la Contraloría al proceso de elaboración de bases técnicas se refirió al incumplimiento por parte de la subsecretaría respecto a las condiciones mínimas de transparencia y participación en el proceso de diseño de este instrumento. Dicha observación no fue subsanada en el proceso de modificación de las bases. A cada una de las universidades y también por parte del CRUCH y el CUECH se acudió a distintas sesiones de audiencia en enero de este año. Fueron audiencias de 30 minutos, donde más que conversar respecto de propuestas de un nuevo modelo de estimación de aranceles, que es lo que en la práctica se incorpora, ¿no es cierto?, en estas bases de cálculo de marzo e informe de cálculo de marzo del 2022, fueron audiencias de 30 minutos donde cada uno pudo exponer sus objeciones al proceso anterior. Y si bien valoramos, por otro lado, que en estas nuevas bases publicadas en marzo del 2022 hay agrupaciones de carreras propuestas que se pasa a una clasificación exclusiva, desde una clasificación exclusivamente curricular a una donde se consideran determinantes para la estructura de costos, como son los niveles, los años y las dimensiones de acreditación, el tipo de carrera, si es profesional versus técnica, el tamaño de la institución y región. Nos parece que todavía hay aspectos que deben ser profundizados en el modelo, como por ejemplo la naturaleza pública y estatal de las instituciones, que incide claramente en la estructura de costos, como previamente también lo señaló el rector Corrales. Entonces, como conclusión, el sistema actual de financiamiento, que responde a este paradigma jurídico imperante, ha considerado en un plano de igualdad a todas las universidades del sistema de educación superior, instándolas a la competencia y a la regulación del mercado para la provisión de recursos,
Sin embargo, las universidades de Estado están sujetas a una serie de diferencias que, por una parte, la ubica en un plano de contribución directa al bien común y en la satisfacción de las necesidades públicas, pero que también les significa restricciones procedimentales que crean una situación desmejorada frente a sus homólogas privadas. Estimamos que esta instancia de revisión de bases técnicas para los aranceles regulados constituye una oportunidad para innovar en el enfoque de financiamiento de la educación superior, especialmente pública, y redirigirla hacia una cobertura financiera con un énfasis más integral. En definitiva, creemos que la construcción de los valores regulados no debería significar incertidumbre económica para las universidades del Estado, pues su forma de financiamiento medular debería fundarse en aportes basales y no propender solo de esta manera poder asegurar la calidad y excelencia. Eso es, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Heidi Berner. Queremos saludar también de manera muy cordial al rector Carlos Saavedra, rector de la Universidad de Concepción, y que asiste a esta comisión en representación del G9. Cabe hacer presente que para nosotros siempre ha sido, y lo hemos hecho explícito, muy importante la unidad de las instituciones de educación superior entre el Consejo de Rectores, el Consejo de Universidades Estatales y el G9. Así es que, rector, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, senadora, y aprovecho de saludarla, y al igual que a todos los integrantes de la Comisión de Educación del Senado, a la subsecretaria y a su equipo que está presente en forma presencial allá, a los rectores Solesi, Corrales y a la vicerrectora Berner. Agradezco, y a todos quienes asisten a la reunión en este momento. Agradezco, senadora, la posibilidad de presentar. También voy a compartir pantalla para incorporar una breve presentación. No hay problema. Tenemos una leve dificultad técnica por el sistema. No se preocupe. De todas maneras, sí, no se preocupe. Aquí el senador Quintana me dice que le pasó al director de la ANI en la mañana, así es que no se preocupe. Si hay algo que me impide por usar Mac, pero voy a usarla de fondo y yo la voy a tener acá presente. Pero porque... si quiere, rector, yo aprovecho de dar... si usted quiere, la puede enviar por correo a educen@senado. Un segundo. Edu de educación, educen @senado.cl, y mientras tanto yo doy unos avisos económicos, rector, así es que no hay problema. Queremos proponerle a los integrantes de esta comisión, dado que este es un proyecto de artículo único, lo vamos a votar en general y en particular, que nos puedan hacer llegar durante estos días, a lo mejor en esta misma sesión, alguna propuesta de invitados o invitadas para poder recibir la próxima semana. Entiendo que hay interés en que podamos recibir a Aldo González, que trabajó en el análisis de las bases técnicas, para poder conocer el trabajo que hicieron previamente, y que nos dispusiéramos a votar este proyecto a la semana subsiguiente, que sería el día miércoles lunes 13, miércoles 15 de junio. Si les parece, la semana siguiente es semana regional, pero hemos conversado previamente también con la subsecretaria
y dado que existe la disposición del gobierno de colocarle suma urgencia a este proyecto, 15 días, este proyecto podría ser visto en la sala la última semana de junio. Entonces, le solicitamos que nos puedan enviar sus propuestas de invitados o invitadas para la próxima semana. Ojalá esta semana para que la Secretaría tenga el tiempo y... Sí, senador José García. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo estoy de acuerdo con el itinerario que usted propone. Y quería consultarle a la subsecretaria, puede ser ahora, puede ser en una próxima sesión, pero yo creo que se me ocurre a mí que no tenemos mayor inconveniente en acceder a que haya un nuevo plazo. Yo recuerdo que esto fue materia de análisis de la comisión hace un año atrás, una cosa por ahí, precisamente cuando comenzaron a producirse estas diferencias de opinión, estos inconvenientes, etcétera. La pregunta que yo tengo es la siguiente, porque yo entiendo que detrás de esto también hay un tema económico, hay un tema de, bueno, fijado el arancel, es para que haya una mayor garantía, una mayor seguridad respecto del financiamiento de las entidades de educación superior. Y lo decía muy bien el rector Solesi en el sentido de que aquí hay un tema de mayores recursos. Entonces, dado que los presupuestos del año de este año, digamos, del 2022, se están ejecutando, yo no sé si se está pensando en mayores recursos para el 2023, que tendríamos que mirarlos en la ley de presupuesto una vez que se presente el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, o si están pensando en los recursos ya para el 2024 en adelante, porque evidentemente en la medida que tenemos aranceles de mayor monto, por supuesto, para el Estado el cumplimiento de la gratuidad eleva los montos que hay que disponer en la ley de presupuesto. Entonces, si quizás yo no sé si respecto de eso usted puede anticiparnos, le repito, puede no ser ahora, o si alguno de nuestros invitados, en qué están pensando, porque en realidad yo creo que hay, por lo menos para mí, que además integro la Comisión de Hacienda, el tema recurso es parte, digamos, de lo que está contenido en este proyecto de ley. Eso, gracias, Presidenta. No, muchas gracias, senador, y además aprovecho de señalar en que este proyecto tiene que ir a la Comisión de Hacienda, me lo acaba de recordar el señor secretario, así se definió. Entonces, claro, con mayor razón es importante que pueda... Perdón, Presidenta, ¿y tiene informe financiero? ¿Viene con informe financiero? Pero la Secretaría dispuso que pasara a la Comisión de Hacienda. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, nos llamó la atención, pero gracias. Ahora el rector Saavedra mandó la presentación. Sí, ya la envié por correo y por chat, así que en alguna de ahí las dos está cargándose, ahí ya está, la estamos viendo. ¿Usted también, rector? Sí, ya. Sí, se la pueden. Sí, la vamos a colocar ahí en modo presentación. Muchas gracias, Diana. Sí, muchas gracias ahí al equipo técnico que está apoyando este impasse. Así que pongámosle entonces en modo presentación, rector, para comentar. Bueno, primero que todo, mientras se pone en modo de presentación, indicar que yo voy a concentrarme, pienso que hay una comunidad importante de objetivos y motivaciones en todas las presentaciones que ya se ha hecho, porque estos temas los hemos ido discutiendo tanto en CRUCH como en las comisiones específicas, así que afortunadamente creo que son complementarias las tres presentaciones. Más que, y no nos vamos a repetir tanto, salvo en los conceptos generales. Si podemos pasar a la siguiente página. Rector, nos dicen desde acá que lo que está compartiendo es su pantalla. ¿Es mi pantalla? Sí. Perdón. No. Ahora ya no. Por eso no era yo. ¿No?
No, si no puedo. Era alguien de allá que la compartió. Ah, tuvimos una... Pero no es necesario. Yo voy a usarla y después se las compartimos a la subsecretaria y a su equipo y a ustedes también. Entonces, para poder avanzar, primero indicar, tal como lo había señalado ya, como esto ha sido tema en CRUCH durante los últimos 2 años y tanto en las comisiones técnicas, jurídicas y económicas, hemos abordado estas situaciones. Existe unanimidad en algunos aspectos generales y en particular en los aspectos metodológicos que presentó la vicerrectora Werner. Tenemos claridad de que hay unanimidad en términos del entrelazamiento, la interrelación o la interdependencia entre los pilares misionales de las instituciones de educación superior, especialmente en las universitarias, en cuanto a los 3 pilares misionales de formación, generación de conocimiento y vinculación con el medio. La generación de... La relación en términos de la generación de... La siguiente, por favor, allí. Perfecto. Entonces, lo primero, en términos metodológicos, lo que se ha indicado, esta interrelación entre todos los elementos que determinan la complejidad de los ambientes formativos, que no es posible disociar generación de conocimiento de docencia o de formación y tampoco de vinculación con el medio, en los 2 primeros pilares, pensando básicamente en modelos humboldtianos de universidades y el tercero, cuando le agregamos la Declaración de Córdoba, entonces se unen en las interrelaciones modernas que visualizamos en nuestras universidades y desde el punto de vista de las exigencias del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Entonces, en cualquier mecanismo, en cualquier sistema de regulación van a estar absolutamente interconectadas y no es posible disociar las actividades formativas de las de generación de conocimiento y de la vinculación con el medio. Por lo tanto, en los aranceles regulados deben contemplar esta interrelación. En segundo punto, desde la incerteza que genera tal como indica la ley, de avanzar por grupos de carrera. Entender que para parte importante de las instituciones de educación superior que componen G9, que componen CRUCH, el porcentaje de estudiantes que estudia financiado por gratuidad o el Estado responsable del financiamiento de los estudios de educación superior supera el 50% de los estudiantes en las carreras de pregrado. Por lo tanto, es crucial y es determinante para las instituciones de educación superior, para las universidades, el tener certezas acerca de lo que va a implicar aranceles regulados en el largo plazo. Y avanzar por grupos de carrera no es lo más constructivo en este proceso y lo hemos planteado durante todo el tiempo, que si existe la posibilidad de generar un modelamiento integral y que las instituciones puedan tener certezas acerca de lo que se viene en el futuro en términos de financiamiento por esta fuente. Entendemos, tal como nos ha manifestado en conversaciones directas y en presentaciones la subsecretaria, que básicamente el desafío del Ministerio de Educación en este momento es plantear un nuevo esquema de financiamiento. Pero desde esa perspectiva, aranceles regulados y los ingresos que ingresen por esta materia siempre van a ser determinantes en la estructura de financiamiento de las instituciones de educación superior las instituciones de CRUCH que estamos adheridos al financiamiento de gratuidad. Por lo tanto, para nuestras instituciones sería determinante poder contar con ese modelamiento global que nos permita orientar nuestro quehacer en el futuro cercano. Entonces, incorporar este elemento en la planificación. Y tal como lo ha manifestado la subsecretaria en las conversaciones que hemos tenido con el rector Solesi,
en estas materias se nos ha señalado la importancia de poder, además de avanzar en esta ley para la postergación en vigencia de los aranceles regulados, es poder avanzar en la modificación de artículos transitorios que durante todo este tiempo de transitoriedad puedan corregir algunos aspectos que han sido determinantes en el quehacer de las instituciones de educación superior en este tiempo, y son 3 artículos transitorios fundamentalmente, que es el 35º, 38º y 108. Y desde esa perspectiva, indicar lo que... Por favor, la siguiente. Entonces, esos 3 artículos, pasemos a la siguiente para avanzar. En términos del artículo 35º, lo que es importante aquí es indicar que este artículo transitorio no resulta del todo claro en su aplicación para garantizar la reajustabilidad de los aranceles durante la vigencia de estos artículos transitorios, es decir, hasta que todas las carreras ingresen al plan de aranceles regulados definitivos. Entonces, si pasamos a la siguiente, en términos de la reajustabilidad, lo que proponemos aquí es una modificación del texto muy específico que permita garantizar que que se pueda incorporar en forma explícita lo que está en la ley, agregando un elemento que es muy breve, digamos, estos 2 puntos porcentuales complementarios al IPC anual, que diga por cada año calendario considerado en el periodo de reajuste. Y esto permite generar garantías a las instituciones de educación superior. Por supuesto que esto conlleva costos y debiese estar en la estructura de costos también de un proyecto, de este proyecto de ley corta, o de una glosa complementaria posteriormente. La siguiente, por favor. La siguiente, porque esto es más técnico y va a quedar allí para... Entonces, la fundamentación en torno ahora al artículo 38º es que en el año 2018, cuando se implementa la ley, se modifica el decreto que había definido los aranceles regulados para el primer periodo y disponía de una fórmula de cálculo específica para el arancel regulado en ese momento. Entonces, ese decreto, el 135 del 2018, explicita que cómo establece los aranceles regulados y cómo se van incrementando en términos del complemento del arancel regulado, y este es un 3% para el caso de las universidades que cuenten con 3 o 4 años, y esto se va incrementando gradualmente para estimular el número de años de acreditación. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está lo que indicaba, que esta modificación buscaba incentivar y reconocer los esfuerzos de las instituciones para buscar de manera permanente mejoras en la calidad. Pero, naturalmente, esto deja de lado el resto de las variables, y el resto de las variables se mantienen, y los algoritmos de cálculo se mantuvieron fijos durante este tiempo, y por lo tanto se hace necesario actualizar la base de cálculo para los aranceles regulados durante el periodo de transitoriedad. La siguiente, por favor. Entonces, lo que proponemos aquí es una modificación en el artículo 38º. Lo que proponemos es cambiar los años que indican en estos artículos transitorios
dado que los aranceles, los derechos básicos de matrícula, se definieron al año 2015, ¿ya? Y reajustados anualmente en función de los indicadores del índice que experimentó el índice de precios al consumidor, en ese caso decía el 2014. Entonces, lo que nosotros proponemos es actualizarlo al año 2022, es que entonces reemplazar allí el año 2015 por 2022, el 2014 por 2021. Esto parece muy técnico, pero permite resolver varios temas estructurales asociados al artículo 38º que imponía, agregaba impedimentos para un conjunto de instituciones de acceder a los aranceles reales durante este tiempo. El siguiente. Y sabemos que este es un artículo que ha afectado a todas las instituciones de educación superior durante este periodo, que es el artículo 108, que limita los cobros o los cobros por aranceles durante el primer año de exceso de los estudios de los estudiantes que se encuentran asociados a gratuidad, y permite a las instituciones de educación superior cobrar solo un 50% durante este año, el año siguiente al tiempo ideal de estudios, y por lo tanto generando un daño acumulativo en las instituciones en cuanto a su financiamiento. Entonces lo que proponemos es corregir este efecto. Por favor, la siguiente. Y de esta manera lo que se propone es levantar esta restricción con respecto al cobro del 50% que hoy día tiene que ser con costo a las instituciones, en este caso de G9, de Cuech, de Cruch en general, y típicamente son cerca de 30.000 millones de pesos los que dejan de recibir este conjunto de instituciones por el efecto de la limitación del 50% que no podemos cobrar en este momento, y entonces las instituciones se han estado haciendo cargo de este financiamiento, y lo que proponemos es que sea con cargo a mantener la gratuidad por este periodo, como extenderla hasta un tema 1 en un 100% y no en un 50% como se ha estado haciendo hasta ahora. La siguiente, por favor. Bueno, y allí están, esos son los 3 puntos que son claves, y yo solo, senadora, poder transmitir aquí una preocupación de nuestras instituciones, de las instituciones que están agrupadas en G9, y este es un extracto en lo que corresponde a la página 10 de la cuenta pública del presidente. El día de hoy yo me permití destacar en verde allí uno de los alcances. Nosotros quiero indicar que compartimos totalmente la preocupación del gobierno por a las universidades que dependen jurídicamente en términos directos del Estado. Sin embargo, nuestras instituciones han formado parte del desarrollo histórico del sistema universitario durante prácticamente 80 años, desde que se creó Cruch en el año 1954, en un inicio 6 de las instituciones que hoy día pertenecen a G9 más 2 universidades estatales, la Universidad de Chile, la Universidad Técnica del Estado, en ese momento conformaron Cruch, y incluso en el año 71, en la reforma constitucional a la Constitución de 1925, se generó un reconocimiento simétrico a todas las instituciones que formaban parte del Consejo de Rectores en ese momento. Entonces, nos preocupa, y debemos indicarlo también en este espacio, que esto nos genere diferencias de largo plazo que se transformen en ahistóricas, o que olviden el aporte histórico de nuestras instituciones.
Nos parece relevante y necesario, como dije, el compromiso del Estado con las instituciones que tienen dependencia jurídica directa, pero pensamos que necesariamente se debe atender al aporte histórico en términos de contribuciones al bien común y a la generación de políticas públicas y al desarrollo de nuestro país de las universidades de G9 y que integran G9 y por lo tanto debiese ponerse atención en esto también desde el legislativo, de cuidar este patrimonio de nuestro país a través de las instituciones que integran G9. Gracias, senador. Bueno, muchísimas gracias, rector. Hay varios elementos que fueron bien explícitos en las presentaciones, tanto en las conclusiones del rector Solesi como del rector Saavedra. También en el CUECH. Entonces, creo que sería importante ver cuál va a ser la disposición del Ejecutivo en estas materias. El rector Saavedra, entre otros temas, planteaba la disposición a definir un calendario específico para abordar la ley de presupuesto, un poco también en la línea de lo que planteaba el senador García Ruminot, porque esto obedece a una arquitectura mayor respecto del modelo de financiamiento de las instituciones de educación superior. Entonces, también para los rectores y para nosotros es importante mirar esta fotografía mucho más general respecto de este proceso. Subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias a las y los senadores y muchas gracias también a las y los rectores, a la profesora Heidi Werner por la presentación. Yo quisiera, a propósito de lo que aquí se ha señalado, decir algunas cuestiones y respondiendo, por cierto, también a la pregunta que nos hacía el senador Ruminot. Nosotros, desde que asumimos, hemos hecho una invitación muy transparente, muy clara a cada una de las orgánicas de las instituciones de educación superior a sumarse a un proceso de discusión mucho más profundo, que va mucho más allá de los aranceles regulados. Es decir, los aranceles regulados no van a resolver todas estas problemáticas, ¿cierto?, a las que se ha hecho mención aquí, a las que ha hecho mención, ¿cierto?, porque hay una naturaleza diversa y entendemos además la complejidad de cada una de las universidades. Por lo tanto, no es la modificación a la ley o a este proyecto que estamos impulsando la solución a todos estos problemas, pero sí, como bien se ha señalado aquí, abre una ventana de oportunidad para poder discutir estos temas. Efectivamente, como yo les he señalado a las y los rectores, dentro de nuestro programa de gobierno está la definición, la discusión de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, y esa es, de alguna manera, quizás la posta, ¿cierto?, de largo aliento, dentro de la cual están elementos que vamos a tener que ir revisando y discutiendo, pero queremos hacerlo de manera participativa y de manera transparente. Eso no implica que necesariamente vamos a tener que llegar a acuerdos, pero sí está toda la disposición del Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, a abrir esos espacios, a definir ese calendario, a poner los temas sobre la mesa, a armar una agenda de trabajo con mirada de largo plazo. Yo he insistido también mucho que, por cierto, a mí me toca velar por todo el conjunto de instituciones de educación superior, que no son solo las universidades, también son los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Y eso es, de alguna manera, también el desafío cuando pensamos en un nuevo sistema de financiamiento. Por lo tanto, ahí también queremos ser muy responsables, ¿no?, de cómo estamos llevando adelante esta discusión para el periodo 2022, que entendemos, por cierto, la responsabilidad que tiene el Estado de no quedarnos solo, ¿verdad?, pensando en los aranceles regulados, sino más bien en cómo vamos generando también, ¿cierto?, aportes basales a las instituciones para poder fortalecer esto que también ha señalado, ¿cierto?, el rector Solesi, el rector Saavedra, el rector Corrales, ¿no?, la necesidad de también dar cuenta de que la actividad, por cierto, ¿no?, sobre todo cuando uno piensa en la docencia, en los costos de la carrera, hoy día hay que dar cuenta de la complejidad que tienen las distintas instituciones de educación superior. Entonces, yo más bien diría que esta discusión en particular es, de alguna manera, prorrogar la entrada en vigencia, y esa prórroga le da una certeza a las instituciones de saber que al año 2024 comienzan, ¿verdad?, esta discusión, comienzan a implementarse los nuevos aranceles regulados, pero que en el intertanto estamos en esta mesa, ¿cierto?, de participación, de abrir la discusión de las bases de los aranceles regulados, pero también de incorporar en la agenda de discusión
estas preocupaciones que han manifestado aquí. A mí me parece que es muy positivo que nosotros como subsecretaría, abriendo hoy día la postergación, la entrada, ¿cierto?, postergar la entrada en vigencia de aranceles regulados, se levanten también estas preocupaciones que tienen las instituciones de educación superior, porque por cierto las entendemos y las recogemos. Entonces quisiera ser muy explícita en eso, ¿no?, de cómo estamos trabajando una agenda de financiamiento que es mucho mayor que la entrada en vigencia de los aranceles regulados, pero que hoy día nos tiene con esta situación, ¿verdad?, a la que yo hacía mención, que es cómo damos cumplimiento a la ley y cómo lo hacemos de manera responsable y de manera transparente. Y creemos que obviamente la experiencia que ya tienen las universidades y las instituciones va a ser clave, no solamente para hacer unas buenas bases, sino también para invitarles a la discusión mayor, ¿no? Cómo debiéramos de enfrentar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior y el rol que tiene el Estado con todas las instituciones. Y a propósito de lo que decía el rector Saavedra, ¿no?, el CRUCH, de la cual forma parte el G9, la ley les da un mandato, y ese mandato es asesorar, apoyar al Ministerio de Educación en la elaboración de políticas públicas para educación superior. Por lo tanto, nosotros desde la Subsecretaría atendemos a ese mandato y les invitamos a que efectivamente se sumen en hacer un buen diseño de política pública. Y estamos trabajando efectivamente en eso. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer un breve receso. Dejamos los micrófonos abiertos para que ustedes puedan interactuar con la subsecretaria, pero están llamando a votar. Entonces vamos a concurrir a la sala y volvemos. Presidenta, Sí, yo vamos a aprovecho suspender. de excusarme porque me tengo que retirar a la actividad académica que teníamos Sí, no comprometida a hay problema. 18:30. Muchas Pido excusa. gracias. Muchas gracias por la Muchas gracias, invitación. rector, que esté muy bien. Le vaya bien, rector Corrales. Gracias. Vamos a Muchas suspender. gracias. Vamos a suspender. Recording stopped. Pero bueno, hemos reanudado esta sesión. Varios de los colegas aún siguen votando, esperando para intervenir en la sala. Subsecretaria, tras haber escuchado las presentaciones tanto del Consejo de Rectores como del G9 y el CUECH, creo que sería muy importante el que ustedes pudieran recoger las inquietudes, las propuestas, las conclusiones y ver con la mayor de las disposiciones cómo alguna de esas se incorpora efectivamente dentro del proyecto de ley y
y algunas como los dejamos plasmados en un documento que dé cuenta también del compromiso institucional del Ministerio en aras de poder garantizar la transparencia, la participación, el que aquí no va a existir una reducción de los recursos para las universidades, que usted ha sido bien clara y categórica en aquello, pero nos parece que es muy importante que aquí las preocupaciones que se han plasmado en estas presentaciones sean acogidas, atendidas y además establecidas también en una hoja de ruta muy clara respecto de una mirada mayor que nosotros tenemos que tener presente, y es cómo se va a generar esta nueva arquitectura del sistema de financiamiento para las instituciones de educación superior en nuestro país. Eso fue parte esencial de lo que discutimos en la nueva Ley de Educación Superior. Entonces, nosotros entendemos que arancel es una parte que para muchas universidades es muy significativa, porque constituye una base de su financiamiento que es muy importante, particularmente para la gratuidad, pero que también queremos ver cómo se construye esta mirada mucho más amplia respecto de un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Muchas gracias, Presidenta. Por supuesto, nosotros nos comprometemos, habiendo escuchado, por cierto, ¿no?, las presentaciones que se hicieron hoy, que también las conocíamos, a elaborar un informe, ¿cierto?, con un cronograma, con los principios, con los acuerdos que adoptamos de manera muy responsable. Sabemos también, como han dicho las y los rectores, ¿cierto?, que hay un relacionamiento, ¿cierto?, y hay muchos dolores que también arrastran y nos hacemos cargo de aquello. Entendemos también que aquí hay una oportunidad de poder avanzar en otros ámbitos que son clave, agradecer el apoyo que nos dan para poder tramitar este proyecto de ley, porque efectivamente estamos en una situación, en un impasse, ¿cierto?, en el que estamos incumpliendo la ley. Nos urge el poder avanzar en ello, dar certeza también a las instituciones respecto de la fecha en la que van a entrar en vigencia los aranceles regulados, y traeremos a la próxima sesión este cronograma y estos compromisos a los que usted nos señala y nos invita, y que por cierto nos parece que también contribuye a una mayor transparencia, ¿no?, en este proceso, esta invitación que hacemos a discutir, ¿no?, los temas de fondo, no solamente los temas de aranceles, sino también los temas de fondo que preocupan a las instituciones. Quisiéramos ofrecer la palabra a nuestros invitados e invitadas por si hay algo que quisieran agregar en esta oportunidad. Rector Saavedra. No, yo simplemente, senadora, simplemente agradecer la posibilidad de participar, agradecer a la subsecretaria la posibilidad de incorporar los elementos que planteamos hoy día de manera de enriquecer el proyecto, la mirada paralela que tenemos que desarrollar en el próximo tiempo. Así que tenemos certeza que vamos a encontrar espacios para ir avanzando en estas materias, y las preocupaciones son compartidas. Así que entendemos la celeridad que necesitan para resolver el impasse administrativo que existe en este momento en términos de la ley corta, y también atender estos otros temas en paralelo. Así que le agradecemos a todos ustedes. Muchas gracias, rector. Heidi. Lo mismo, agradecer la oportunidad y súper disponible para seguir trabajando en esta agenda que busca, ¿no es cierto?, tener un sistema integral de financiamiento de la educación superior, pero creemos que el corto plazo es poder, para que esa discusión se dé en tiempo y forma, es que se requiere esta ley corta, porque aun cuando se aplicaran los aranceles regulados por el modelo que dejó el gobierno anterior, no resuelve los temas que plantea tanto el rector Saavedra como el rector Solesi, que son temas, como a usted le consta, de larga data, que se vienen conversando ya en las últimas 2 leyes de presupuesto y que requieren una mirada más integral del sistema de financiamiento. Muchas gracias, senadora. No, así es. Muchas gracias a usted, Heidi. Rector Solesi. Está silenciado, tiene que activar su micrófono. Toda la razón. Ahí sí. Tiene toda la razón, gracias. Quisiera agradecer a usted, Presidenta, y a los honorables y honorables senadoras y senadores, también a la subsecretaria, digamos, y a los que hemos participado hoy día en esta reunión, por la oportunidad de poder exponer, digamos, las inquietudes que hay a nivel
En nuestro caso, a nivel del seno del Consejo de Rectores, como lo dijimos al principio, nosotros apoyamos esta ley y estamos comprometidos en acompañar, digamos, en este proceso ya a la subsecretaría, lo cual obviamente va a tener siempre, desde nuestro punto de vista, la franqueza de decir las cosas que estamos sintiendo, que estamos viendo, que efectivamente como nos parecen, digamos, y eso yo creo que es lo más sano para todos. Lo mismo que la subsecretaría ha sido súper franca con nosotros y lo agradecemos desde ya. Eso es, gracias a todos. No, muchísimas gracias, rector, subsecretaria. Agradecer, presidenta, el apoyo, agradecer esta instancia, agradecer también las preguntas, la oportunidad de poder presentar aquí. Vamos a estar muy atentas también participando. Por cierto, nos interesa mucho estar muy informadas y que también escuchar a otros actores que entiendo que van a ser invitados, y la mejor disposición de esta subsecretaría para colaborar con esta comisión y con quien haga falta para sacar adelante este proyecto. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos dado ya inicio a la discusión de este proyecto de ley y reconocemos que es necesario avanzar en esta iniciativa y en las resoluciones que permitan poder colocarse en línea con los tiempos, con los plazos que están definidos, que ya es difícil de poder cumplir, pero también les vamos a hacer llegar a todos los integrantes de la comisión un trabajo que ha preparado particularmente la Secretaría respecto de este procedimiento para dictar las resoluciones relativas a los aranceles regulados, que es muy claro, es muy didáctico, así es que muchas gracias también a Carol, muchas gracias a Francisco por este apoyo, y reiteramos que pueden enviar sus requerimientos de invitadas e invitados directamente a la Secretaría para que el próximo miércoles puedan ser escuchados en esta comisión, y ya nos prepararíamos para que durante este periodo también, subsecretaria, es un periodo muy activo porque es el periodo en el cual nosotros aspiramos también a que ustedes puedan acoger, tal vez abrir una mesa de trabajo con directamente todas las instituciones que hoy día nos han acompañado y ver la posibilidad de incorporarlos, ya sea vía indicaciones o en un documento en el que quede plasmado la voluntad de poder avanzar en aquellos temas que han sido de preocupación manifiesta en el día de hoy. Así es que muchas gracias a todas y a todos también por participar en esta primera sesión y por haberse cumplido el objeto de la misma. Esta se levanta. Muchas gracias.